En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. En representación de la Fundación Santa Ana, esperamos que hayan vivido un hermoso Domingo de Ramos en familia. Recordemos que en una celebración como esta, no un 5 de abril, sino un 1 de abril, precisamente en Bahía de San Julián, Dios quiso bautizar nuestro suelo patrio con el sacrificio de la Santa Misa. Y continuamos con ello, de manera conmemorativa. En la primera parte de la exposición les dije que intentaría señalar que esta primera misa en suelo argentino ocurrió en el marco de otro hecho que resulta, al mismo tiempo, inseparable del contexto histórico de la cristiandad, y además que lo haría a partir de un historiador en particular. He elegido arbitrariamente algunas anécdotas y datos que nos brinda Antonio de Herrera y Tordesillas. Me interesa leerlo a él particularmente porque se trata de un cronista que también demuestra ser un auténtico historiador cristiano. Veamos para comenzar el estilo caballeresco con el cual describe al capitán de la Armada. Contaban de Magallanes, nos dice Herrera, que saliendo 2 navíos de la India para venir a Portugal, en que venía embarcado, dieron en unos bajos y que se perdieron, y que se salvó toda la gente y mucha parte de los bastimentos, en los bateles, en una isleta que estaba cerca, desde donde acordaron que enviasen o fuesen a cierto punto de la India que distaba algunas leguas. Y porque no podían ir todos de una vez, hubo gran contienda sobre los que habían de ir en el primer viaje. Los capitanes, hidalgos y personas principales querían ir primero. Los marineros y la otra gente decían que no sin ellos. Y vista por Hernando de Magallanes esta peligrosa porfía, dijo: vayan los capitanes e hidalgos, que yo me quedaré con los capitanes, con tanto que nos juréis y deis la palabra de que, luego en llegado, enviaréis por nosotros. Contentáronse los marineros y demás gente menuda de quedar con Hernando de Magallanes. Y porque estaba en un batel cuando se querían partir, despidiéndose de los amigos, le dijo un marinero: «Ah, señor Magallanes, ¿no nos prometisteis de quedar con nosotros?». Dijo que era verdad, y al momento saltó en tierra y dijo: «Veisme aquí». Y se quedó con ellos, mostrando ser hombre de esfuerzo y de verdad, y así lo mostraba en sus pensamientos, que era hombre para emprender cosas grandes, y que tenía recato y prudencia, aunque no le ayudaba mucho la persona, porque era de cuerpo pequeño. Dos anécdotas ocurridas muy poco antes de que partiera la expedición que Hernández dirigió, nos ayudarán a entender cómo pensaban estos hombres. No olvidemos el contexto de la cristiandad. El conflicto de las banderas y el asunto del estandarte real. Se envió por 2 banderas reales, y porque no estaban acabadas de pintar, no se llevaron, y pusiéronse 4 con las armas de Hernando de Magallanes, en los 4 cabestrantes, a donde le suelen poner las de los capitanes. Y pareciendo cosa nueva a un alcalde del teniente del almirante de Castilla, las mandó quitar, diciendo que no habían de estar allí armas de Portugal. Hernando de Magallanes, que fue avisado, le dijo que aquellas no eran armas de Portugal, sino suyas, que era capitán del rey de Castilla y su vasallo, y con esto se volvió a su negocio. Pero el alcalde, con escándalo, porfiaba en quitar las banderas, y Sancho de Matienzo lo defendía. Y porque el rumor crecía, el doctor Sancho de Matienzo envió a rogar a Magallanes que se contentase con quitarlas, por excusar escándalo. Él lo hizo, aunque se tuvo por afrentado, por hallarse presente una persona enviada con secreto por el rey de Portugal, a rogarle que se volviese a su servicio. Tanto era el sentimiento que tenía de que Magallanes hiciese este viaje. Claro, Magallanes
Ya tenía su historia al servicio del rey de Portugal, era portugués, ¿no? Y había renunciado a su ciudadanía por no recibir las mercedes que él esperaba, las regiones de la India, pasando la India, cerca del Maluco. El asunto es que renuncia a la ciudadanía portuguesa y va a ofrecer a Carlos I de Castilla este gran emprendimiento que terminó siendo una auténtica epopeya. Por eso aparece un enviado del rey de Portugal en secreto a decirle a Magallanes, no, usted no vaya con la corona de Castilla, tiene que hacer esta empresa con nosotros. Pero también quiero señalar lo importante acá, ¿no? Otra cosa muy importante, que se ponen unas banderas con armas de Magallanes. Algunos le agarraron inquina ahí, ¿no? Este es portugués, este no es castellano, porque hay armas portuguesas en la bandera que tendría que ver castellana. Pero en realidad él era capitán del rey de Castilla, se los dice. Sigue un poco más adelante Herrera. Estaba ya la armada a punto y habiendo sucedido diferencia entre Hernando de Magallanes y Ruy Falero sobre quién había de llevar el estandarte real y el farol, mandó el rey que pues Ruy Falero no se hallaba con entera salud y se quedase hasta otro viaje, y que el tesorero Luis de Mendoza, que se había puesto en algunos puntos con Magallanes, le obedeciese en todo. Acá aparece Ruy Falero, que también era portugués, un cosmógrafo que lo acompaña a Magallanes a ofrecer este emprendimiento al rey de Castilla. Y tienen reyerta por quien lleva el estandarte real y el farol. También aparece en esta anécdota alguien que ya nombré en la primera parte de la exposición, ¿no? Luis de Mendoza, que terminó siendo un cabecilla del motín que se efectúa contra Magallanes en Bahía de San Julián, ¿no? Este termina degollado, asesinado por los muchachos de Magallanes en medio del motín. Por otro lado, ¿por qué me detengo en esto? En un pequeño discurso publicado en 1890, llamado El arte naval, don Cesario Fernández Duro nos dice lo siguiente: desaparecieron del arte naval, con las modificaciones traídas por el siglo XVIII, siempre el siglo XVIII, dos motivos simpáticos: la decoración de los estandartes y la de los fanales, símbolos preciados de la nacionalidad y de la jefatura superior, objetos del mayor respeto por los cuales se ponían la vida en aventura, tratando de ganarlos al enemigo como el mejor trofeo de victoria, o se sacrificaba, requiriéndolo el caso, antes que perderlos con la reputación. Algún signo de esto vemos en la historia argentina, ¿no? A principios del siglo XIX. Me refiero al estandarte del regimiento 71 de escoceses, ¿no? 1806. Continúa Fernández Duro. Carlos V, el emperador, Carlos I de España, al poner las armas de España cobijadas por el crucifijo en una haz de la bandera y por la Virgen sin mancha en la otra, obedecía a la tradicional observancia de una disciplina que juntó desde los tiempos de la Reconquista los conceptos de religión y patria. Se hace oportuno citar una carta de Gonzalo Gómez de Espinosa, prisionero en la India, a Carlos I de España, su rey. ¿Quién fue este hombre? Gonzalo Gómez de Espinosa. Un miembro de la expedición que dirigió Magallanes, que terminó siendo el último capitán de la nao Trinidad, cuando ésta se separó de la nao Victoria, pretendiendo volver a España por el Pacífico, cruzando la Castilla de Oro, Panamá. Espinosa y su nave no lograrían dicho cometido y terminarían siendo apresados por los portugueses. Y así dice en la carta a su rey: me amenazaban de me ahorcar, y tomándome la nao cargada de clavo con todos sus aparejos. Y así, señor, trajéronme a mí la gente que conmigo tenía, diciéndome y diciendo que era ladrón, delante de la gente de la tierra,
que no me tenían en cuenta ninguna, y diciéndome: ahora veremos quién es el rey de Castilla, donde sabrá vuestra sacra majestad que me tomaron todas las cartas de marear, y libros de derrotear, y astrolabios, y cuadrantes, y regimientos, con todos los aparatos de piloto. Y más, señor, me tomaron de mi caja vuestra bandera real, la cual tenía muy bien plegada y cogida, la cual vuestra sacra majestad dio para ir al descubrimiento de dicho viaje. Elegí detenerme en este detalle porque estamos hablando de hombres para quienes el honor era cosa grave, y es algo que a nosotros tal vez nos cuesta entender en tiempos en los cuales el honor también ha caído en el olvido, como el hecho histórico que estamos conmemorando. ¿Qué intento señalar? Que la actitud de estos hombres no fue ajena al espíritu, al ánimo y a la predisposición del caballero cristiano. Les dije que la carta de Espinosa estaba dirigida al rey Carlos. Era muy importante para el rey que la expedición no navegara por el camino portugués. Paso a leerles algunas instrucciones o algunos fragmentos de las instrucciones que el rey dio a Magallanes para su empresa. Instrucción número 1. La principal cosa que vos mandamos y encargamos es que en ninguna manera no consientas que se toque ni descubra tierra ni otra ninguna cosa dentro de los límites del serenísimo rey de Portugal, mi muy caro y muy amado tío y hermano, ni en su perjuicio, porque mi voluntad es que lo capitulado he asentado entre la corona real de Castilla y la de Portugal se guarde y cumpla muy enteramente así como está capitulado. Esto es como leí en la parte anterior, ¿no? Entre la anécdota de Abraham y Lot, ¿no? Ahí está la separación entre Castilla y Portugal, ¿no? Si tú vas para allá, yo voy para allá. Si tú vas para allá, yo voy para allá, porque somos hermanos. Instrucción número 9. Es llegando el caso, lo que nuestro Señor no quiera, que algún navío de vuestra conserva sea parte de vuestra compañía, trabajará por cobrar la tierra que le tuviereis mostrado, que primero habéis de ir a demandar. Y si a ella llegare en on vos hallare, ni señal de veros, esperar un mes. Y no llegado vos en este tiempo a donde el dicho navío estuviere, el capitán mandará poner señal en tierra a la entrada del río, así a mano derecha como a mano izquierda. Será la dicha señal de piedras, conviene, a saber, 5 metidas en el suelo a manera de cruz, y asimismo hará una cruz de palo. Fíjense cómo, al estar perdidos, nuestro signo es la señal de la cruz. Instrucción número 27, segunda parte. Damos las instrucciones de Carlos I de España a Magallanes antes de comenzar la expedición. En lo principal que vos encomendamos es que cualquier cosa que con los indios contratardes se les mantenga y guarde toda verdad. Por vos no se ha quebrado, de que si algo hubiese, sean ellos la causa, aunque lo hayan sido, trabajad por venir en concordia. No habéis de consentir en ninguna manera que se les haga mal ni daño a los indios. Fíjense, la leyenda negra española cae por tierra. Porque por miedo no se alboroten ni levanten. Antes se ha de castigar a los que hicieren mal. Por esta vía vengan antes a tener amistad. Al conocimiento de Dios y de nuestra santa fe católica, más se gana en convertir 100 por esta manera que 1000 por otra. Acá está el bien espiritual, el fin espiritual por sobre el fin material, ¿no? Rigiéndolo, porque también se busca paz con el indio, pero sobre todo evangelizar. Instrucción número 28.
En lo que descubrierdes, habéis de mirar de tratar la gente de manera que huelguen de contratar con vosotros, dando dádivas a los principales que gobiernan la tierra. En la principal cosa de que nos tenemos por muy deservidos, e mandamos castigar, es a los que hicieren delito e acometimiento con las mujeres de la tierra. Es sobre todo en ninguna manera habéis de consentir que ninguna persona toque a mujer, porque esta es la principal cosa que has de mirar, a causa que en todas aquellas partes son gente que por esto, antes que por otra cosa, harán cualquier daño e rebelión, e menos consentirán tener paz, ni haber tracto en la tierra, ni se les ha de tomar cosa ninguna de cualquier calidad que sea contra su voluntad. Acá no se lo puede acusar a Carlos I de ser un machirulo heteropatriarcal. Se oyó bien el trato con las mujeres, pero se insiste, ¿no?, el trato con el indio también. Pero claro, los que quieren atacar a España dirán que esto se acata, pero no se cumple, ¿no? No alcanza con la voluntad del rey, todos los españoles eran unos podridos, nadie hacía caso a nadie. Si uno lee las instrucciones del rey Carlos I, rápidamente advierte el profundo sentido cristiano y moral de las mismas. Y no podemos olvidar que en 1519, año en que da las instrucciones, el rey es un jovencito de 19 años. Carlos es una figura de importancia capital, no solo en este caso, recordando que promovió la expedición, su organización y su costeo, que la misma iba en nombre del rey de Castilla, o sea, en nombre suyo. Su importancia radica más ampliamente en la empresa de Indias toda y en el ordenamiento de su régimen jurídico y político, continuando el programa explayado por Isabel la Católica en su testamento, claro. Herrera nos hace constar que a lo largo de la expedición se apareció el patrono de los marineros, San Telmo, a lo menos 3 veces. San Pedro González Telmo fue un fraile dominico de finales del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII. Es el patrono de las gentes del mar. Así narra nuestro autor la segunda vez que se aparece. Esto ocurre, como escucharán, en la primera etapa de la expedición. Ya hablamos de eso en la primera parte de esta exposición. Bueno, ocurre este hecho 6 días después de que salieran del Río de la Plata o Río de Solís el 6 de febrero. Entonces nos adentramos en el contexto inmediato anterior a que llegaran a la bahía de San Julián. Y domingo 12 de febrero surgieron en 9 brazas y comenzó a cargar un temporal de rayos, truenos y relámpagos con agua que duró buen rato. Y pasada la mayor fuerza de él, apareció, según la opinión de los marineros, el glorioso cuerpo de San Telmo, y unos decían que era San Pedro González Telmo, San Telmo, el mismo. Y otros que Santa Clara, y otros que San Nicolás. Cualquier cosa que sea, les pareció ser celestial y de mucha admiración y consolación espiritual. Y muchos que lo tenían por burla, lo vieron, lo creyeron y lo afirmaron. En la primera parte de la exposición no dije algo que es relativamente importante, bastante importante. Estos hombres navegaron la costa de nuestro actual territorio nacional buscando el estrecho que Magallanes afirmaba encontraría. Y sabemos que lo encontró, aunque más al sur de lo previsto y de lo pensado. Luego de que se les apareciera San Telmo en esta ocasión, dice Herrera, habiendo hallado una bahía muy hermosa, quiso Hernando de Magallanes entrar en ella, para ver si era estrecho, y por no hallar fondo para surgir, se tornaron en salir, y la llamaron de San Matías, por haberla descubierto tal día. Entonces, Río de la Plata, bahía de San Matías, y en medio
la segunda aparición de San Telmo. Luego de este hecho, vayamos con una simple, aunque pintoresca imagen, a un suceso con el cual pretendo que se haga patente el espíritu de estos hombres. Es el episodio posterior al paso por la nombrada Bahía de San Matías. Estando surta la armada en una bahía para tomar agua y leña, importantísimo, 3 años duró la expedición, eso es crucial, el agua, la leña, hay que beber, hay que higienizarse, leña, ¿no? Hay que calentarse, cocinar, ¿no? Estando surta la armada en una bahía para tomar agua y leña, fue un esquife con 6 hombres a tierra. Y por ser mala costa, llegó a una isla pequeña, a donde había lobos y patos marinos, en tanto número que se espantaban las gentes, y por no hallar agua ni leña, cargaron de lobos y patos, y toda la armada pudiera cargar de ellos, y los patos, por tener la pluma corta, no pueden alzar vuelo. Y estando el esquife para partir, se levantó tan gran tormenta que se hubieron de quedar noche en la isla, a donde pensaron ser comidos de los lobos y muertos de frío. Llegó al amanecer un batel con 30 hombres que el general Magallanes enviaba en busca de los 6. Hallaron el esquife solo, entre unas peñas, y, juzgando que los lobos habían comido a los 6 hombres, daban voces, a las cuales salieron de entre unos peñascos más de 200 lobos marinos. Dieron en ellos, mataron 50, y los otros se entraron en la mar. Fueron a las peñas, de donde salieron los lobos, y hallaron los 6 compañeros escondidos por los lobos, y más muertos que vivos por el frío y el agua que les había entrado. Los encontraron, ¿no?, a estos muchachos. Volvieron a las naos con los lobos muertos. Ahí está, Greenpeace se hace con estos hombres y los manda al muere. Y luego envió el general 3 bateles a cargar de esta caza, pero no hallaron más de patos porque los lobos, escarmentados, no salían de la mar. Y estando vergas en alto, sucedió tan gran temporal de viento a la travesía que reventaron las amarras de la capitana, la nao Trinidad, y se acercó tanto a unas peñas que si quebrara una sola amarra que tenía, no quedara hombre vivo. Confesábanse unos a otros y encomendábanse a Dios prometiendo limosnas, y echaron un romero a Nuestra Señora de la Victoria, ofreciéndose todos por cofrades. Plujo a Dios por su santa misericordia que cesó la tormenta, y en amaneciendo dieron todos los de las naos muchas gracias a Dios de verse a salvos. Y porque calmó el viento, no pudieron salir de allí, y temiendo otra tormenta como la pasada, se amarraron muy bien, y a medianoche saltó un temporal tan grande que les duró 3 días, y les llevó los castillos de proa y acortaron los de popa, y echando muchos romeros a Santiago de Galicia y a Nuestra Señora de Guadalupe y Montserrat, quiso Dios por su intercesión oírlos y sacarlos de aquella bahía que llamaron de los Patos. Bahía de los Patos, ¿no? Inmediatamente después de dicho suceso, en la próxima bahía, ya siendo finales de marzo, sufrieron peores tormentas que las que acabo de describir, bahía que llamaron de los Trabajos. Fíjense, ¿no? Río de Solís, hay un nombre de un lugar por el descubridor, ¿no? En ese caso, Solís. Después, Bahía de San Matías, por la festividad litúrgica, la celebración litúrgica católica del día del descubrimiento, ¿no? Después, Bahía de los Patos, por ejemplo, por algo que encontraron en el lugar donde se descubrió, así como se vieron hogueras a lo lejos en lo que después terminó siendo llamada Tierra del Fuego, ¿no? O después, otro tipo de nombre, Bahía de los Trabajos, porque tuvieron que trabajar, como en el Océano Pacífico llamaron a unas islas las Desventuradas.
Está lleno de desventura esta expedición. Verdadera epopeya, insisto. Siguió inmediatamente la bahía de San Julián, donde Magallanes decidió desembarcar, como dijimos la vez pasada, para pasar el invierno del año 1520. Itinerario: Río de la Plata o de Solís, Bahía de San Matías, Bahía de los Patos, Bahía de los Trabajos, Bahía de San Julián. No se encuentra el estrecho. Hace cada vez más frío y las tormentas son más rudas. Ya están muriendo algunos de los hombres. Hay que racionar los alimentos. Estos son factores que hay que tener en cuenta a la hora de preguntarnos por qué sucedió el motín contra Magallanes. Por supuesto, no debemos descartar la pica que tenía Juan de Cartagena, veedor de la Armada, con Magallanes. Yo había mencionado hace unos minutos a Ruy Falero, un cosmógrafo de origen portugués que fue con Magallanes a realizar esta expedición a Carlos I de Castilla. Cuando se saca a Ruy Falero por la cuestión de quién lleva el farol, ¿no?, y el estandarte real, se lo reemplaza por este Juan de Cartagena, que se lo nombra capitán de la nao San Antonio y veedor de la Armada como conjunta persona del capitán de Magallanes. Y ese es un título que ni el mismo Magallanes entiende y trae problemas porque Juan de Cartagena se siente como un segundo capitán a la altura de Magallanes, entonces lo enfrenta, le pide que lo informe de todo movimiento que va a hacer diariamente, lo ofende adelante de otro, Magallanes lo manda preso, ¿no?, e insta a las personas a que se prendan a un motín, que terminan explotando en Bahía de San Julián. En el video anterior les dije que más de 40 hombres se involucraron en dicho motín. Nos dice Herrera: y aunque halló Magallanes que más de 40 hombres eran dignos de muerte, los perdonó por haberlos menester para su servicio en la Armada y porque no le pareció que convenía mostrarse riguroso y hacerle malquisto con el demasiado castigo. Pero esto pasó después del santo sacrificio que estamos memorando. Vayamos a la misa. Por fin. Al fin quiso Dios que salieron de aquella bahía que llamaron de los Trabajos, y navegando por la costa entraron en el río de San Julián, víspera de Pascua de Flores, domingo de Ramos, y el día de esta fiesta mandó el general que todos saliesen a oír misa a tierra. Fue toda la gente, salvo el capitán de la nave Victoria, que era Luis de Mendoza, ya lo nombramos un ratito, y Gaspar de Quesada, capitán de la Concepción, en que iba preso Juan de Cartagena, también los nombramos, por algunos atrevimientos que había usado con el capitán, el cual pesó mucho de que estos capitanes no saliesen a oír misa, y lo tuvo por mala señal. Y una auténtica mala señal, ¿no?, una verdadera mala señal, porque al otro día estalló el motín. Este memorable hecho de la primera misa celebrada en suelo argentino, lo acabamos de leer en palabras de Antonio de Herrera y Tordesillas, ¿no?, también es relatado por un documento intitulado Carta del contador Juan López de Recalde al obispo de Burgos, dándole cuenta de la llegada al puerto de las Muelas de la nao San Antonio, una de las que componían la Armada de Magallanes, de la cual se separó en el estrecho. Esto lo dijimos la vez pasada. Está fechada la carta el 12 de mayo del año 1521. Y dice: y dende fueron al puerto de San Julián, que no debieran, que está a 48 grados y medio, donde llegaron víspera de domingo de Ramos de 1520, y luego, el mismo día domingo de Ramos, pareció que hizo llamar el dicho Magallanes a todos los dichos capitanes y oficiales y pilotos para que fuesen a tierra a oír misa.
y que después fuesen a comer a su nao. Y salieron Álvaro de la Mezquita, un pariente de Magallanes, que Magallanes había puesto como capitán de la nao San Antonio, que está preso, que puso por capitán en la primera costa del Brasil, quitándole la dicha capitanía al dicho Coca, y el dicho Antonio de Coca, el Luis de Mendoza, no salieron Gaspar de Quesada ni Juan de Cartagena, porque estaba preso en poder del dicho Quesada, porque antes de llegado a este puerto lo sacó del poder del dicho Mendoza, él lo entregó al dicho Quesada, y solo el dicho Álvaro de la Mezquita fue a comer con el dicho Magallanes. Todo dicho, ¿no? Los nombrados acá, casi todos se prenden al motín, salvo Álvaro de la Mezquita, que después termina sufriendo un motín individual en la nao San Antonio cuando están cruzando el estrecho. La nao se queda separada de las demás y el piloto Esteban Gómez se amotina en la nao, quedando preso Álvaro de la Mezquita. Por eso se dice que está preso cuando llegan a España los de esta nao. En cuanto a los nombrados Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada, sabemos que terminaron siendo asesinados, frenándose el motín. Y Juan de Cartagena, el veedor de la armada, la cabeza máxima del motín, terminó siendo desterrado en la Patagonia, acá, en Bahía de San Julián, junto al Pedro Sánchez Reina, ¿no? El clérigo. Y también se narra el hecho en el manuscrito de Leiden, que lo citamos la vez pasada. Dice: después de salir de esta ensenada y navegando a lo largo de la costa durante algunos días, hallaron un río de buena entrada, aunque algo pequeña, en el cual entraron y encontraron buena estancia y abrigada de los vientos de la mar, por lo que le dieron el nombre de San Julián, santo al que se habían encomendado para que les guiara hasta algún buen puerto. Interesante, ¿no? Como aparece el nombre de San Julián, según este documento, su autor, ¿no? Y las razones de por qué Magallanes quiere invernar aquí, ¿no? Le parece buen lugar. Y teniendo este portal, el primer domingo después de que aquí entraron, al otro día, saltaron todos a tierra y dio misa un sacerdote que había en la compañía, la cual atendieron con gran devoción y alegría de espíritu, porque hacía muchos días que no habían podido hacer otro tanto. Esto fue en el mes de abril de 520, haciendo ya 9 meses de que partieran de Sevilla. El capitán general mandó a algunos hombres a plantar una cruz sobre un monte muy alto que se encontraba cerca y le dieron el nombre de Monte de Cristo. Aparte de la misa, se planta una cruz, ¿no? En un monte, el cual llaman de Cristo. En cuanto a esta cruz, Antonio de Pigafetta nos dice: plantamos una cruz en la cima de una montaña cercana, a la que llamamos Monte Cristo, y tomamos posesión de esta tierra en nombre del rey de España. Como verán, nos dice Cayetano Bruno, las relaciones de viaje no especifican otra cosa sobre la misa, ¿no? Pero es dable conjeturar el ceremonial, por lo que las mismas nos refieren en ocasiones similares, principalmente en la misa celebrada en Filipinas por el mismo capellán, ¿no? Pedro de Valderrama. Sacaron a tierra, en esa ocasión, de los navíos las velas y los atavíos, e hicieron en la ribera del mar, de los ramos y velas, una devota capilla y en ella un altar, al modo de nuestra España, en que se celebrase la misa. Esto es de la relación de Maximiliano Transilvano, del 5 de octubre de 1522. Por Antonio de Pigafetta sabemos que a la elevación, en la consagración, los navíos, previa señal dada desde tierra con las armas de fuego, descargaron a un tiempo toda la artillería. Es conjetura solamente que esto pasara también en Bahía de San Julián, pues esto Pigafetta lo dice acerca de la misa que se dio en Filipinas, frente a los naturales de aquellas islas, sobre lo que podemos pensar que se quisiera señalar
el culmen de la Santa Misa, el momento de la consagración, con esa demostración de poderío estruendoso que es el uso de la artillería. Atinada, finalmente, la imagen que nos pinta Andrea Greco de Álvarez. Y durante la Santa Misa, en la lectura de la epístola de San Pablo a los Filipenses, debe haberse detenido un instante el tiempo cuando Fray Pedro de Valderrama leyó estas palabras. Dios le ensalzó y dióle un nombre superior a todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Para finalizar, he articulado algunas líneas extraídas de diversas lecturas del señor Cesario Fernández Duro, marino e historiador español, con lo cual quiero rendir tributo a los hombres que participaron en esta expedición y especialmente al capellán Pedro de Valderrama. Travesías como la de Magallanes y Elcano y muchas más de aquellos tiempos suelen ser asociadas a una palabra, carabela. Lo que aquí dice Fernández Duro sobre la carabela debe ser aplicado a todos los tipos de navíos que se utilizaron en la empresa de Indias. La carabela, nos dice don Cesario, objeto de especiales y predilectas investigaciones, por ir su nombre asociado al hallazgo de otro mundo, vehículo de la santa luz del Evangelio y de la civilización europea importadas en el nuevo continente, el recuerdo de la carabela es inseparable de Colón, Pinzón, Solís, Ojeda, La Cosa, Grijalva, Vasco Núñez, Cortés, Cano, Magallanes también, de esa pléyade brillante de descubridores que llenaron de asombro a sus coetáneos y que hoy todavía lo causan a cuantos repasan las relaciones de sus hechos. Carabela, bajel valiente que arrostra los peligros de arrecifes y escollos, islas y estrechos nunca visitados, que lucha con los borrascosos mares y huracanados vientos de las regiones australes, que ciñe el globo terrestre con la cinta espumosa de su estela. El que visite cualquiera de los modernos vapores transatlánticos, admirando el orden, elegancia y comodidad de los alojamientos, con la vista en las alfombras, espejos y pinturas, vajilla de plata, cristal clarísimo, frutas, helados y manjares frescos en la mesa, plumón y terciopelo en la cama, piano y luz eléctrica, estufa si precisa, toldo y ventiladores en otro caso, sillones en cubierta, criados de servicio, no puede formar remota idea de lo que era el bajel y su navegación, no ya en las jornadas de Colón, de Grijalva, de cualquiera de los andantes y descubridores del siglo XVI y XVII. Con la rudeza de las prácticas de la arquitectura naval estaba relacionada la de los instrumentos todos. La pericia marinera tenía que suplir las deficiencias teóricas, yendo un poco al buen tuntún en busca de caminos, ni trillados ni vistos siquiera. Que se emplearan 60 a 80 días en las travesías que corren los vapores hoy en 10 días a lo sumo, no era extraordinario. La duración del viaje no estaba sujeta al cálculo. Lo único cierto era que en el de las probabilidades casi tantas había de llegar como de quedarse en el camino, enseñándolo la experiencia. Continúa don Cesario, ¿no? En otro texto. Me consentiréis que proclamando los mágicos progresos conseguidos con el hierro, manifieste duda de que al arte se extienden todavía. Apenas me atrevo a insinuarlo. Paréceme
que en esas enormes construcciones imponentes, unidad de las escuadras modernas, que destacan en confusa visión torres, reductos, chimeneas, plataformas y puentes, no descubren los sentidos la gracia de las curvas, la prolongación de las líneas, la elegancia de la arboladura y del velamen, orgullo antaño del comandante. Parece, me digo, que en el período de transición que atravesamos se ha sacrificado por de pronto la hermosura al ideal de la masa impenetrable. ¿Me engaña la impresión? ¿Influye acaso el juicio, la desconfianza de la novedad? Puede suceder. Desconfío del criterio propio y quisiera saber de vosotros si sentís algo análogo mirando alternativamente las agujas de Burgos y a la torre de Eiffel. Sea como quiera, hemos de confiar en que el arte, sorprendido y suspenso, desplegará de nuevo sus brillantes alas, acomodando al material novísimo sus recursos inextinguibles. El hierro circula con la sangre por las venas de los españoles en no menor proporción que en otras. De hierro harán bajeles que aumenten en la historia las páginas honrosas. Ya con ellos han alumbrado las inteligencias, osando los primeros dar la vuelta al mundo en la Numancia, un acorazado español del siglo XIX, y ahora mismo, respondiendo al deseo innato de penetrar lo incomprensible, han descendido con vaso de hierro al fondo del mar, respirando y moviéndose a su albedrío bajo el agua como cetáceos. Se refiere al primer submarino español. Elevemos el alma, termina don Cesario allí, invocando al supremo creador, fuente pura de belleza como de verdad, ciertos de que no dejará nunca de inspirar al arte español originalidad y grandeza. Varones sesudos pensaban, por ende, que es más bestial el hombre que todas las bestias, pues los animales huyen de la mar, no más de huir de la muerte, y sólo el hombre navega en muy gran perjuicio de la vida. Embarcaban con aquellas prevenciones graves e importantes que se recomiendan a los atacados de doble pulmonía, una buena confesión general y testamento con manda de sufragios. Además, ánimo con que acreditar el proverbio: ¿queréis saber orar? Id a navegar. Fíjense, ¿no? Confesión general y testamento con manda de sufragios. Y justamente con un testamento quiero concluir, el de Juan Sebastián del Cano, el último capitán de la expedición, uno de los pocos sobrevivientes en la nao Victoria. Solo bastará el comienzo como para tener siempre presente la mentalidad de estos hombres. In Dei nomine, amén. Sepan cuántos esta carta de testamento vieren, como yo, el capitán Juan Sebastián del Cano, vecino de la villa de Guetaria, estando enfermo de mi persona, sano de mi entendimiento y juicio natural, tal cual Dios nuestro Señor me quiso dar, sabiendo que la vida del hombre es mortal, y la muerte muy cierta, y la hora muy incierta, que para ello cualquier católico cristiano ha de estar aparejado como fiel cristiano para cuando fuese la voluntad de Dios. Por ende, yo, creyendo firmemente todo lo que la Santa Iglesia cree fiel y verdaderamente, ordeno e fago mi testamento e postrímera voluntad en la forma siguiente. Primeramente, mando mi ánima a Dios, que la crió y me redimió con su preciosa sangre en la Santa Cruz. Ruego y suplico a su bendita Madre, Nuestra Señora Santa María, que ella sea mi abogada delante de su precioso Hijo, que me quiera alcanzar perdón de mis pecados y me lleve a su gloria eterna. Nada más.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.